Tienes las manos entumecidas dentro de los guantes de cuero forrados con lana que el intendente te entregó hace 6 horas, en la sala de equipamiento. Unos guantes que se suponía debían protegerte de los 43 grados bajo cero que reinan a una altitud de 7.600 metros sobre la superficie de Europa, pero que en realidad solo retrasan lo inevitable, que es la pérdida progresiva de sensibilidad en los dedos. Primero un hormigueo, después un adormecimiento sordo, después nada, y esa nada es lo que sientes ahora mismo mientras tus manos descansan sobre los mandos laterales del visor de bombardeo Norden Mark V, un aparato de 22 kilogramos de peso, 64 centímetros de largo y 2.000 partes mecánicas ensambladas con una precisión que el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos considera tan valiosa como la vida de cualquier miembro de la tripulación. Quizás más, porque los bombarderos se pueden reemplazar, pero al visor. Norden lo custodias con juramento. Lo cubres con una funda de lona cada vez que aterrizas. Lo destruyes con una carga de termita, antes de que caiga en manos enemigas si te derriban. Y cada noche, en las sesiones informativas, un oficial de inteligencia con cara de profesor de secundaria te recuerda que revelar cualquier detalle sobre su funcionamiento constituye traición punible con corte marcial y fusilamiento, como si necesitaras que te amenazaran con la muerte, cuando la muerte ya viaja contigo a bordo de este Boeing B-17G Flying Fortress, que se sacude con cada ráfaga de turbulencia, como un autobús escolar recorriendo un camino de piedras, un avión de 22 metros de envergadura y 18 toneladas de peso en vacío, al que la tripulación llama The Confessor, el confesor, porque dicen que dentro de él todo hombre confiesa lo que realmente es. El valiente se vuelve valiente y el cobarde se vuelve cobarde. Y tú todavía no sabes qué eres porque llevas apenas 4 misiones de las 25 que necesitas para completar tu turno de combate y volver a casa. 25 misiones que suenan a un número manejable hasta que alguien, generalmente el artillero de cola, durante la tercera cerveza tibia en el pub del pueblo, te dice que las estadísticas de la 8ª Fuerza Aérea indican que solo 1 de cada 4 tripulantes completa el turno, lo que significa que de los 10 hombres que conforman la tripulación del confesor, estadísticamente solo 2 o 3 verán el suelo de Estados Unidos otra vez. Y tú miras alrededor de la cabina presurizada solo con el frío y el miedo, y te preguntas ¿cuáles 2? ¿Cuáles 3? Y si tú estás entre ellos, o si ya eres un muerto que respira, un cadáver con un reloj que todavía marca las horas, pero cuya hora final ya fue decidida por algún artillero antiaéreo alemán de 18 años, que en este preciso instante está calibrando la espoleta de proximidad de un proyectil de 88 milímetros en 1900 algún lugar debajo de las nubes que cubren la cuenca del Ruhr. Tienes 23 años. Hace 14 meses tenías 21 años y estabas sentado en el porche de una casa de madera blanca en Decatur, Illinois, leyendo una carta del servicio selectivo que te informaba, con la cortesía burocrática que solo el gobierno federal puede administrar, que habías sido clasificado como 1A y que debías presentarte en la Junta de Reclutamiento del Condado de Macon en un plazo de 14 días. No sentiste miedo. Sentiste algo más difuso y más peligroso. Sentiste alivio. Porque tenías 21 años y trabajabas empacando cajas en una planta de procesamiento de maíz 6 días a la semana por $32. Y vivías con tu madre viuda en una casa que se caía a pedazos y que olía a humedad, y a la colonia barata de tu padre muerto, que ella seguía rociando en las almohadas como si el aroma pudiera sustituir al hombre. Y tu novia Ruth Ann te había dejado 3 meses antes, por un vendedor de seguros de Springfield que tenía coche propio y dientes completos, y la guerra, esa guerra que escuchabas en la radio y veías en los noticieros del cine los sábados, parecía al menos una dirección. Un lugar al que ir, cuando el lugar donde estás es ninguno. No te alistaste por patriotismo, aunque eso es lo que escribiste en el formulario. Te alistaste porque la alternativa era quedarte en Decatur, empacando maíz hasta que las manos se te agrietaran como las de tu padre, y el alma se te encogiera hasta caber en una caja de cartón, como las que cargabas cada turno. El reclutador del cuerpo aéreo te miró las manos, te hizo una prueba de coordinación ojo-mano y una de matemáticas, y cuando vio que podías calcular ángulos,
y resolver ecuaciones de segundo grado con una velocidad que sorprendió incluso a él, te dijo que tenías perfil para bombardero. No bombardero como el avión. Bombardero como el hombre que opera el visor, el que calcula la velocidad del viento, la altitud, la velocidad respecto al suelo, la deriva lateral, el que ajusta los mandos y presiona el botón y suelta las bombas que caen durante 38 segundos desde 7000 metros, hasta convertir un punto en un mapa, en un cráter humeante, donde antes había una fábrica, o un patio de maniobras ferroviarias, o, en los días malos, un vecindario de casas con techos de pizarra, donde vivían personas que desayunaban pan negro y mermelada de ciruela antes de que tú les borraras el desayuno, la casa y la vida con 500 kilogramos de alto explosivo, composición B. Te entrenaron en Victorville, California, una base en el desierto de Mojave, donde el calor alcanzaba los 47 grados en verano y donde aprendiste a operar el visor Norden, con la devoción litúrgica de un seminarista, aprendiendo a oficiar misa. El visor era tu altar y tu arma. Un giroscopio estabilizado que compensaba los movimientos del avión. Un telescopio de 20 aumentos. Un computador analógico mecánico compuesto por engranajes, levas y discos que resolvían en tiempo real la ecuación balística del bombardeo. Calculabas el ángulo de caída de la bomba integrando la altitud verdadera corregida por presión barométrica, la velocidad indicada del aire menos la componente del viento cruzado, la resistencia aerodinámica del artefacto según su coeficiente balístico, y el resultado era un punto en el retículo del telescopio que llamabas el índice de punto de impacto. Y cuando ese punto coincidía con el objetivo en el suelo, un mecanismo electromagnético liberaba las horquillas del portabombas, y la carga caía, y en ese instante, durante una fracción de segundo que duraba una eternidad, eras simultáneamente un matemático, un artesano y un verdugo. En el campo de prácticas de Victorville, lanzabas bombas de cemento sobre blancos pintados en el desierto y te calificaban por la distancia entre el impacto y el centro del blanco, lo que llamaban error circular. Probable, y tu ECP promedio era de 46 metros, casi la mitad del promedio del escuadrón, lo que te convertía en el mejor bombardero de tu clase, un título que el instructor, un teniente primero de Oklahoma, con una cicatriz de quemadura en el antebrazo derecho que nunca explicó, celebró invitándote a una cerveza y diciéndote con una sonrisa que no llegaba a los ojos: «Felicidades, hijo. Eres un artista de la destrucción». No entendiste lo que quiso decir hasta que cruzaste el Atlántico. Llegaste a la base de Thorpe Abbotts, en el condado de Norfolk, Inglaterra, en enero de 1944. El campo era un rectángulo de concreto y barro rodeado de prados verdes, donde las vacas pastaban con una indiferencia total hacia los 4 motores. Wright Cyclone, de 1200 caballos de fuerza, que rugían cada mañana a las 5:30, cuando los B-17 de la centésima del grupo de bombardeo se alineaban en la pista como elefantes grises preparándose para una migración que no todos completarían. El alojamiento era una cabaña Nissen de chapa ondulada con una estufa de carbón que calentaba un radio de 2 metros y dejaba el resto del espacio a merced del invierno inglés. Un invierno que no era frío como el de Illinois, sino húmedo. Un frío que se te metía en los huesos como agua filtrándose por las grietas de una pared vieja, y que no se iba ni con 3 mantas ni con el whisky escocés que el navegante compraba en el pueblo por 3 chelines la botella. Tu tripulación estaba compuesta por 10 hombres, que hace 2 meses eran desconocidos, y que ahora eran lo más cercano a una familia que tenías a 8000 kilómetros de casa. El piloto, teniente Harry Brennan, de Boston, un irlandés católico de 26 años, con manos firmes y la costumbre de recitar el Ave María en latín durante el despegue. El copiloto, subteniente James DeWitt, de Savannah, Georgia, un tipo callado que leía a Hemingway y que nunca hablaba de su vida antes de la guerra. El navegante, teniente Morris Rabinovich, de Brooklyn, un judío neoyorquino de 24 años, con gafas redondas y un sentido del humor tan negro como el flak que nos esperaba sobre Alemania, que decía que si Hitler supiera que un judío le estaba mandando las bombas por correo certificado, se moriría de la ironía antes que de la metralla. El ingeniero de vuelo y artillero de torreta superior,
Sargento técnico Bill Kowalski, de Pittsburgh, un polaco que medía 1,93 m y que podía desarmar y rearmar una ametralladora Browning calibre 50 en 52 segundos, con los ojos cerrados. El operador de radio, Sargento Pete Callahan, de San Francisco, que tocaba el clarinete y que guardaba en el bolsillo de su chaqueta de vuelo una foto de una chica pelirroja llamada Dottie, a la que le había prometido matrimonio en una carta que nunca estuvimos seguros de que hubiera enviado. Los dos artilleros de cintura, cabos Tommy Driscoll y Arthur Peña, el primero de Minnesota y el segundo de Nuevo México, inseparables como gemelos aunque no se parecían en nada. El artillero de cola, cabo Ray Henderson, de Alabama, un tipo flaco y silencioso que disparaba con una puntería sobrenatural y que decía que había aprendido a tirar cazando ardillas a los 8 años. Y el artillero de panza, cabo Lester Novak, de Nebraska, un muchacho de 19 años tan pequeño que era el único que cabía dentro de la torreta esférica Sperry, que colgaba del vientre del avión como una gota de metal, una posición que todos consideraban la peor del bombardero porque estaba solo, boca abajo, encerrado en una burbuja de plexiglas a 40 grados bajo cero, girando 360 grados, buscando cazas enemigos que venían desde abajo, y si el mecanismo hidráulico de la torreta fallaba, no podías salir, y si el avión se iba abajo, no podías alcanzar tu paracaídas. Novak tenía 19 años y una cara de niño que hacía que las camareras del pub le pidieran identificación y que el capellán de la base lo mirara con una expresión de dolor físico cada vez que lo veía subirse al avión. Tu primera misión fue un ataque diurno contra una planta de rodamientos de bolas en Schweinfurt, un objetivo que ya había costado cientos de vidas en 2 misiones anteriores que la octava Fuerza Aérea llamaba victorias estratégicas y que la tripulación llamaba carnicerías. Recuerdas cada segundo de esa misión como si estuviera grabado con ácido en el interior de tu cráneo. ¿Recuerdas el briefing a las 4 de la mañana en la sala Quonset con olor a café quemado y tabaco, donde el oficial de inteligencia descorrió la cortina del mapa y la cinta roja que marcaba la ruta se extendía desde Norfolk hasta el corazón de Baviera, y un murmullo colectivo recorrió la sala como una onda sísmica? ¿Recuerdas el desayuno de huevos reales, no en polvo, porque los huevos reales eran la señal de que esperaban bajas significativas y querían que al menos murieras con algo decente en el estómago? ¿Recuerdas la caminata hacia la línea de vuelo con el traje de vuelo eléctrico que pesaba 15 kilogramos y que se suponía que debía calentarte mediante resistencias eléctricas conectadas al sistema del avión, pero que fallaba un 30% de las veces? Y cuando fallaba, la congelación era una cuestión de minutos. Y habías escuchado historias de artilleros que aterrizaron con los dedos negros como carbón, y que los médicos cortaron con la misma naturalidad con la que un carnicero corta salchichas. ¿Recuerdas el despegue? El peso brutal de las 4 toneladas de bombas en la panza del avión, que hacía que el confesor necesitara cada centímetro de la pista para levantarse. El momento en que las ruedas dejaron el concreto, y el suelo inglés se alejó debajo de ti con una lentitud agónica. Y el ascenso en espiral durante 1 hora y media, mientras los 36 aviones del grupo 62 formaban en la caja de combate escalonada, una formación diseñada para maximizar la cobertura de fuego defensivo de las ametralladoras calibre 50, 13 por cada avión, 468 bocas de fuego, apuntando en todas direcciones, como un puercoespín de acero, volando a 320 km por hora, hacia un lugar donde otros hombres esperaban para matarte. La primera vez que viste el flak, pensaste que era hermoso. Parecían flores negras abriéndose en el cielo azul, peonías oscuras que brotaban de la nada con una simetría casi orgánica, y durante 2 o 3 segundos, tu cerebro procesó la imagen como algo estético, antes de que la primera explosión sacudiera el avión con la fuerza de un puño gigante golpeando una lata, y el plexiglas de la nariz se agrietara a 15 centímetros de tu cara, y el aire helado entrara rugiendo como un animal, y entendieras, con una claridad que te quemó por dentro, como si te hubieran inyectado ácido en las venas, que cada una de esas flores negras era un proyectil de 88 milímetros disparado por un cañón flak 36 desde el suelo, que cada proyectil pesaba 9 kilogramos.
y volaba a 800 metros por segundo, que su espoleta de tiempo estaba calibrada para detonar a tu altitud exacta, y que cuando detonaba lanzaba 1500 fragmentos de acero caliente en un radio de 200 metros, y que los artilleros alemanes disparaban en cajas de fuego predichas, es decir, calculaban tu velocidad, tu altitud y tu rumbo, y llenaban el espacio donde ibas a estar con una densidad de metralla que convertía el cielo en una trituradora industrial. Volaste a través de esa trituradora durante 12 minutos que duraron 12 siglos. Viste al B-17 que volaba a tu derecha, el de la posición baja del escuadrón, recibir un impacto directo en el tanque de combustible número 2 del ala izquierda y convertirse en una bola de fuego anaranjada que se desintegró en el aire como un modelo de papel arrojado a una chimenea. Y de los 10 hombres a bordo, viste salir 2 paracaídas, solo 2 hongos blancos que descendían lentamente hacia un país que los recibiría con alambradas y perros y campos de prisioneros si tenían suerte, y con una bala en la nuca si no la tenían. No tuviste tiempo de sentir nada. El cerebro humano, cuando opera bajo amenaza mortal sostenida, desactiva los circuitos emocionales y transfiere todos los recursos al procesamiento motor y perceptivo. Y eso es exactamente lo que hiciste. Desactivaste todo lo que te hacía humano y te convertiste en una máquina de calcular que miraba por el visor Norden y ajustaba los mandos y esperaba el punto de liberación con una concentración que excluía todo lo demás: el miedo, el frío, el ruido, los gritos en el intercomunicador, el olor a cordita y a caucho quemado, y a algo más que tardaste 3 misiones en identificar, como el olor de la sangre humana vaporizada por una explosión. Un olor dulce y ferroso que se adhiere al interior de la máscara de oxígeno y que saboreas con cada inhalación como una comunión obscena con la muerte. Soltaste las bombas sobre Schweinfurt a las 11:42 de la mañana, 12 bombas de propósito general de 225 kilogramos cada una, cargadas con una mezcla de Amatol 60-40, que cayeron durante 37 segundos, trazando arcos balísticos que tu visor había calculado con una precisión que en la práctica se degradaba por el viento, las vibraciones del avión, el estrés del operador y el humo de los incendios previos que oscurecía el objetivo. Y cuando miraste hacia abajo por el plexiglas, viste las explosiones florecer en el suelo como ampollas en la piel de la tierra, columnas de humo gris y negro que se elevaban formando hongos que se fusionaban en una nube sólida que ocultaba lo que habías hecho. Y lo que habías hecho era destruir. Según el informe posterior del oficial de evaluación de System, daños, aproximadamente un 34% de la capacidad productiva de la planta Kugelfischer número 2, un éxito operacional moderado que costó 7 aviones del grupo, 70 hombres, algunos muertos, algunos prisioneros, algunos desaparecidos, una categoría que significaba que sus cuerpos estaban tan fragmentados o tan enterrados bajo escombros que nadie los encontraría jamás. Volviste a Thorpe Abbots a las 3 de la tarde con 467 agujeros de metralla en el fuselaje del Confesor, el motor número 3, operando al 60% de potencia, el sistema hidráulico del tren de aterrizaje dañado, lo que obligó a Brennan a bajar las ruedas manualmente usando la bomba de emergencia, mientras DeWitt sostenía los controles con las 2 manos, porque el cable del alerón derecho estaba cortado al 80% y el avión quería girar sobre sí mismo como un animal herido. Kowalski tenía una esquirla de metralla incrustada en el muslo izquierdo, que sangraba a través del pantalón de vuelo formando un charco espeso en el piso de aluminio del compartimiento, y Driscoll, el artillero de cintura de Minnesota, había recibido un fragmento en la mejilla derecha que le había arrancado un trozo de carne del tamaño de una moneda de $0.50, y que el médico de vuelo cosió en la enfermería con 8 puntos, mientras Driscoll fumaba un cigarrillo con la mano izquierda y contaba chistes con una voz gangosa, porque tenía la mandíbula hinchada como un globo. Esa noche, en la cabaña, te sentaste en tu catre y miraste el techo de chapa ondulada y escuchaste la lluvia inglesa golpear el metal con un ritmo irregular que sonaba como aplausos lejanos, y te diste cuenta de que no sentías nada. No miedo, no alivio, no culpa, no orgullo, nada. Un vacío clínico que habría preocupado a cualquier psiquiatra,
pero que tú interpretaste como fortaleza, como la prueba de que eras el tipo de hombre que podía hacer esto, que podía volar al infierno y volver y sentarse en un catre y no romperse. No entendías todavía que esa nada no era fortaleza, era el primer síntoma. Las misiones se acumularon como marcas en el marco de tu catre, donde anotabas cada una con un cuchillo. Quinta misión: patio de maniobras ferroviarias en Ham. Sexta: refinería de petróleo sintético en Merseburg, donde el flak fue tan denso que Rabinovich dijo que podías bajarte del avión y caminar sobre él. Séptima: fábricas de ensamblaje de cazas, Focke-Wulf en Bremen. Octava, novena, décima. Cada misión era una repetición del mismo ritual: el briefing a las 4 de la mañana, los huevos reales cuando esperaban que murieras, el despegue en la oscuridad, el ascenso helado, la formación sobre el Canal de la Mancha, la penetración en el espacio aéreo enemigo, el flak, los cazas, el punto de bombardeo, la liberación de la carga, el regreso, el aterrizaje, el whisky que te daban en la sala de debriefing, la cena, el silencio, el catre, el techo, la lluvia. Y entre una misión y otra, las ausencias. Catres vacíos que aparecían cada semana como muelas arrancadas en una mandíbula. El teniente Morrison, del avión 6, desaparecido sobre Berlín. El sargento Phelps, artillero de cola del avión 12, muerto por una ráfaga de cañón de 20 milímetros de un Messerschmitt Bf-109 que le entró por la ventanilla trasera y le destrozó la columna vertebral. El subteniente Caruso, copiloto del avión 3, que sobrevivió 15 misiones sin un rasguño y murió en la 16ª cuando una bomba incendiaria M50 del avión, que volaba encima, se desprendió prematuramente y le atravesó el techo de la cabina. La muerte era aleatoria, caprichosa, democrática en su indiferencia. No distinguía entre valientes y cobardes, entre veteranos y novatos, entre los que rezaban y los que maldecían. Aprendiste a no apegarte. Aprendiste a llamar a los reemplazos por su rango y no por su nombre. Aprendiste a comer rápido, a dormir ligero, a no prestar libros ni pedir prestados porque un libro prestado a un hombre muerto es un recordatorio que no quieres en tu estante. En la misión 14 perdiste a Novak, el artillero de panza de 19 años de Nebraska con cara de niño. Un caza Focke-Wulf 190 atacó desde las 6 en punto bajo, es decir, directamente debajo del avión, y una ráfaga de cañón de 20 milímetros perforó la torreta esférica como si fuera papel de aluminio. Cuando aterrizamos y el equipo de tierra abrió la torreta, lo que encontraron no era un cuerpo en ningún sentido reconocible de la palabra. Era una masa de carne y tela y metal fundido, que los mecánicos extrajeron con palas y baldes, mientras 2 de ellos vomitaban a un lado de la pista. El capellán ofició una ceremonia con un ataúd cerrado que pesaba menos de lo que debería, porque no habían podido recuperar todo. Y tú te quedaste de pie bajo la lluvia, escuchando las palabras sobre la resurrección y la vida eterna. Y pensaste, con una frialdad que te asustó, porque reconociste que ya no era anestesia emocional, sino algo más permanente, algo más parecido a una amputación. Que Novak había tenido 19 años y que nunca había besado a una chica, y que su madre en Nebraska recibiría un telegrama que diría: «Lamentamos informarle», y que ella lo leería de pie en el porche de una granja de trigo, y que caería de rodillas como caen todos, y que nunca sabría que de su hijo no quedó suficiente para llenar un ataúd. A partir de la misión 15 empezaste a contar cosas. Contabas los remaches de la pared de la cabaña. Contabas los pasos desde tu catre hasta la letrina. Contabas los segundos entre cada impacto de flak. Contabas las respiraciones en la máscara de oxígeno. Contar era una forma de no pensar, una muralla aritmética entre tú y el abismo que se abría detrás de cada pensamiento no controlado. También empezaste a tener un tic en el párpado izquierdo que aparecía cada vez que escuchabas el sonido de un motor de aviación. Y como vivías en una base aérea, donde los motores rugían 18 horas al día, el tic era prácticamente permanente. Henderson, el artillero de cola de Alabama, desarrolló un temblor en las manos que le impedía sostener la taza de café sin derramarla. Callahan, el operador de radio, dejó de tocar el clarinete porque decía que ya no sentía los dedos,
aunque los médicos le aseguraron que no tenía daño nervioso. Brennan, el piloto, empezó a rezar el rosario completo antes de cada misión, los 5 misterios, y si alguien lo interrumpía, volvía a empezar desde el principio, con una compulsividad que Rabinovich, con su humor negro de Brooklyn, describió como la versión católica de la neurosis de guerra. Ninguno de nosotros usaba esas palabras. Decíamos que estábamos cansados, que necesitábamos un pase de fin de semana a Londres, que un par de días lejos de la base nos arreglarían. Pero no era cansancio, y Londres no nos arreglaba. Lo que nos pasaba no tenía nombre en el vocabulario militar de 1944. Décadas después, lo llamarían trastorno de estrés postraumático. Pero en ese entonces, solo era la guerra comiéndote desde adentro, como un ácido que disuelve primero la capacidad de dormir, después la capacidad de sentir, después la capacidad de recordar quién eras, antes de que todo empezara. La misión 21 fue un bombardeo de área sobre una ciudad industrial, cuyo nombre no olvidas, porque ese nombre se convirtió en la frontera entre la persona que eras antes y la que fuiste después. El objetivo primario era una planta de producción de combustible sintético en las afueras, pero la cobertura de nubes era de 10 décimos, completamente cerrada, lo que significaba que el bombardeo visual era imposible, y debías usar el radar de navegación H2X, un aparato que mostraba el terreno como manchas verdes sobre fondo negro y que tenía un margen de error de entre 800 y 1200 metros, lo que significaba que tus bombas podían caer en la fábrica o podían caer en el centro de la ciudad, y tú lo sabías, y el piloto lo sabía, y el navegante lo sabía, y nadie dijo nada, porque la orden era bombardear, y la orden no incluía una cláusula de conciencia. Soltaste 48 bombas incendiarias, M47 cargadas, con una mezcla de gasolina gelificada y aceite que ardía a 1200 grados, y que no se podía apagar con agua. Y mientras el avión viraba para el regreso, viste, a través de un hueco momentáneo en las nubes, un resplandor anaranjado que se extendía por la superficie como una mancha de aceite en un charco. Un resplandor que no era una fábrica ardiendo, sino algo mucho más grande, algo del tamaño de un vecindario, de un barrio entero. Y sentiste, por primera vez en semanas, algo que atravesó la muralla aritmética y la anestesia emocional y el caparazón de nada que habías construido alrededor de tu conciencia. Sentiste un peso en el pecho, que no era físico, que no tenía masa ni volumen, pero que era más real que las bombas que acabas de soltar. Un peso que era la comprensión tardía y total de que debajo de ese resplandor había casas, y dentro de las casas había personas, y dentro de las personas había vidas tan completas y complejas como la tuya. Vidas con madres que cosían vestidos, y padres que tosían por el polvo industrial, y novias pelirrojas, y hermanos pequeños que cazaban ardillas y porches de madera donde alguien leía cartas, y tú las habías borrado del mundo con la misma eficiencia con la que un contable tacha una cifra de un libro de cuentas. Esa noche sí sentiste algo. Sentiste náusea. Y la náusea no se fue. Completaste las 25 misiones un jueves de julio de 1944. La última fue un objetivo táctico en apoyo a la invasión de Normandía, un puente ferroviario en el norte de Francia que destruiste con una precisión de 31 metros, que el oficial de evaluación calificó como excelente. Aterrizaste, te bajaste del avión, caminaste hasta la sala de debriefing, bebiste el whisky, respondiste las preguntas, firmaste el formulario, y cuando saliste al aire fresco de la tarde inglesa y sentiste el sol en la cara, y el pasto bajo las botas, y el sonido de los pájaros que cantaban en los setos, como si no hubiera una guerra en el mundo, te arrodillaste en la hierba húmeda y lloraste. No lloraste por alivio, ni por alegría, ni por duelo. Lloraste porque la válvula que habías cerrado durante 6 meses se abrió de golpe, y todo lo que habías bloqueado salió a la vez como un dique reventado. Novak en la torreta, el resplandor anaranjado bajo las nubes, los paracaídas que no se abrieron, los catres vacíos, el olor de la sangre en la máscara de oxígeno, los rostros de los reemplazos cuyo nombre nunca aprendiste, los 1500 fragmentos de cada proyectil de 88 milímetros, las 48 bombas incendiarias que ardieron a 1200 grados sobre un barrio cuyo nombre repites cada noche
como una letanía invertida, no para pedir perdón, sino para no olvidar que el perdón es algo que no puedes pedir, porque no sabes a quién pedírselo, porque las personas a las que deberías pedírselo son ceniza. Volviste a Decatur en agosto. Tu madre te esperó en la estación de autobuses con un vestido de flores y un abrazo que olía a la colonia de tu padre muerto, y que duró tanto tiempo que el conductor del autobús tuvo que tocar el claxon para que se movieran de la puerta. La casa era la misma. El porche era el mismo. El maíz en los campos era el mismo. Pero tú no eras el mismo. Y la distancia entre el hombre que se fue y el que volvió era una distancia que no se mide en kilómetros, sino en altitud, 7.600 metros de altitud, donde dejaste algo que nunca recuperarás. Llámalo inocencia o llámalo capacidad de dormir sin ver flores negras abriéndose en el interior de tus párpados. Conseguiste un trabajo en la oficina de correos. Te casaste con una mujer buena llamada Dorothy, que no era Ruth Ann, y que no era nadie más que Dorothy, y eso era suficiente. Y tuvieron 2 hijos que crecieron en la misma casa de madera blanca que tu madre les dejó cuando murió en el 51. No hablabas de la guerra. Ninguno de los que volvimos hablaba de la guerra. Guardamos los uniformes en cajas, las medallas en cajones, los recuerdos en un sótano de la mente cuya puerta cerramos con cerrojo y cuya llave arrojamos a un pozo tan profundo que creímos que nadie la encontraría. Pero la llave flota, siempre flota, y sube a la superficie en las noches de tormenta cuando el trueno suena demasiado parecido al flak, y en los días de verano cuando el olor a carne asada en la parrilla del vecino se parece demasiado a otro olor que conoces, y en los momentos de silencio cuando no hay nada que contar, ni remaches ni pasos, ni respiraciones, y el abismo detrás de los pensamientos se abre como una escotilla de bombardero, y caes, y caes, y caes durante 37 segundos que no terminan nunca, hacia un suelo que arde con un resplandor anaranjado, que no se apaga con agua ni con los años, ni con el silencio de un hombre de 83 años sentado en un porche de madera blanca, en Decatur, Illinois, que mira el cielo vacío y todavía cuenta, siempre cuenta, los segundos entre una flor negra y la siguiente.